Dios bendiga tu casa y tu familia desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión. El día de hoy estamos inaugurando un segmento llamado El Hombre de los Milagros. Se trata de Jesús. Él dijo en su palabra que haríamos cosas mayores. Y dice la palabra que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Así que prepara tu espíritu, porque el día de hoy tenemos una entrega de un milagro que Dios hizo y queremos activar tu fe para que tú empieces a operar en milagros y en sanidades. No queremos solamente que seas dependiente de alguien que Dios usó un día o de otra persona que estás esperando para que ore por ti. No. Sino que tú mismo seas el precursor, que seas utilizado por el Espíritu para sanidades, liberaciones, milagros. Así que prepara tu fe para ser alimentada por un milagro. Dios te bendiga, ministro. Amén. Saluda a la audiencia. Dios le bendiga a ese hermoso público que nos están viendo a través de este canal Excelencia Cristiana. Es un honor estar por aquí la tercera vez. Amén. Y respondo con el nombre Cristian Rivera Evangelista. Y me congrego en la iglesia La Vida Verdadera, mi pastor Ariel Rosario y mi pastora Elena Agramonte. Amén. Profeta. Poderoso. Antes de iniciar con cualquier pregunta, el varón va a estar leyendo una palabra. Vamos a dejar que él fluya para que nuestro espíritu sea edificado por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener una porción de la palabra. Amén. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 8, primer libro de los Evangelios, versículos 23. Una palabra para que nuestra fe se active. Amén. Todo aquel que nos está viendo en este momento. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían las barcas, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Dios mío, poderosa lectura. Poderosa lectura. No sé si quiere aportar algo en base a la lectura. Amén, amén. Yo quiero aportar algo, amén. Quiero hablar algo poderoso en esta hora de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. O sea, le doy gracias a Dios porque desde pequeño fui instruido en el Evangelio. Me enseñaron la sana doctrina de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que todavía no conocía lo que era el Evangelio y el poder de Dios. Me instruyeron, cogí clases bíblicas, pero me acuerdo yo que en un momento en mi adolescencia pasé momentos difíciles en mi familia, porque me acuerdo yo que eran unos momentos muy fuertes, porque en aquel entonces estaba pasando una situación con lo que era la familia mía, porque la familia mía, en el hogar donde yo nací, donde yo me crié, era un hogar que se vivía de pleitos, amén, en contienda. Entonces eso podía traer una frustración en mi vida. Y de repente me acuerdo yo de que el padre mío no conocía a Dios. Él era un mujeriego, entonces peleaba con la madre mía. Y me acuerdo yo que cuando yo era niño, ellos peleaban y yo lloraba y los separaba. Entonces, hermano mío, era que el enemigo estaba metido en mi casa. Que el Señor lo reprenda porque quería destruir lo que era el hogar. Entonces le doy gracias a Dios que me he dado el privilegio de conocerlo.
de conocer su palabra, porque yo fui instruido, como le decían, en el camino del Señor. Amén. Me acuerdo yo que un momento tuve una discusión con lo que es el padre mío. Tuve una discusión, un pleito, porque estaba rebelde, estaba que no escuchaba los consejos que me daban. Me reunían con con los amigos, amén, del mundo. Pero después fui entendiendo que en el mundo no hay nada, en el mundo no hay amor, en el mundo no hay amigos. Porque yo me acuerdo que yo cuando estaba en el mundo yo no veía amigos por ningún lado. Solamente me buscaban cuando me necesitaban. Pero ¿qué pasa? Que a mí me predicaban la palabra, pero yo la ignoraba, pero la palabra nunca cae en el vacío. Uy, uy, uy. A mí me decían, mi hijo, ve a la iglesia. Nadie sabe lo que Dios puede hacer contigo. Tú puedes encontrar hermanos que puedan tratar contigo. Pero yo no le hacía caso a esa palabra. Para mí, cuando me decían cristiano, para mí era una mala palabra. ¿Tú me entiendes? Porque el enemigo ciega a la gente. Para mí el evangelio era aburrido. También me acuerdo yo que me gustaba la música urbana, la música rap, el reggaetón, pero nunca grabé canciones. Y a mí me decían los amigos, tú puedes grabar, pero nunca grabé, porque los planes de Dios, amén, son más grandes que los planes que el hombre tiene consigo. Y entonces cuando cumplí, me acuerdo yo ya los 16 años, ya estaba pensando como de estar en el mundo, de descarriarme, de desacatarme, coger el mundo en lleno, pero Dios no lo permitió. En ese momento fue que tuve una discusión con el padre mío, que entró a la iglesia primero que yo. Entonces yo le estaba dando dolor de cabeza a mis padres, a mi madre. Y mi madre, me acuerdo, yo estaba en Miami y me decía, mi hijo, ve para la iglesia. Mi hijo, busca de Dios, porque yo le estaba dando dolor de cabeza. Entonces me acuerdo yo que yo y mi padre íbamos a pelear. Entonces, de repente, él al otro día me pide perdón. Yo vi a Dios, a mi padre. Después fui a la iglesia, porque antes de eso, profeta, yo sentí un vacío, que no sé de dónde venía ese vacío. Y le decía a mi padre, yo quiero ir para la iglesia, yo quiero buscar de Dios. Y como ellos no me atendieron, entonces yo fui como poniéndome rebelde. ¿Tú me entiendes? Entonces, hermano mío, me acuerdo yo que el padre mío entró primero que yo en el evangelio, pero el padre mío entró por satisfacer una necesidad, no porque se convirtió por un arrepentimiento genuino, porque él tenía mucha deuda en aquel entonces. Entonces él decía una palabra que como que las cosas del diablo eran más fuertes que las cosas de Dios. Como que el enemigo tenía más fuerza que las cosas de la luz. Y me acuerdo yo, hermano mío, que me entregué a Dios en lleno, me entregué a Dios, comencé a leer lo que eran los milagros de Jesús, las sanidades que Él hacía. Entonces me impactó que él dijo, en mi nombre harán mayores cosas de las que yo hice aquí en la tierra. Yes. En mi nombre ustedes degollarán serpientes, degollarán alacranes, comerán cosas mortíferas y no le harán daño, hermano mío. Entonces yo me entregué en mi primer amor en el evangelio. Entonces vi la mano de Dios obrando en sanidad. Gente que tenían fiebre eran sanadas, gente que tenían dolor de cabeza eran sanadas, gente que tenían vientos, soplos que no podían respirar eran sanadas. Entonces me acuerdo yo que el padre mío tenía orgullo, era un poco altivo, pero Dios tuvo que permitir algo en una ocasión, en ese momento, porque me entregué en lleno en Dios, en oración. Me acuerdo yo que estoy en mi habitación orando, guerrero, y cuando oro, en la noche escucho unos gritos, unos llantos en mi casa, escucho
a mi madre. Mi papá se llama Rafael, Rafael, a la hermana mía. Pero me siento como esta historia, con calma. Todo lo cogía yo con calma. O sea, como cuando Jesús estaba en las barcas. Cuando Jesús estaba en la barca, que los discípulos lo despertaron. Lo despertaron, pero Jesús estaba con calma. O sea, escuchaba a tu madre gritando. Mi madre, mi padre, y no sabía lo que pasaba. Solamente me paré. Fui a la habitación de mi padre y de mi madre. Y vi a mi padre como que se estaba por morir. No podía respirar. Dios mío. No podía ni hablar. ¿Tú me entiendes? Entonces, inducido por el Espíritu, yo no tenía mucha experiencia en Dios. Me arrodillé. Dios. Le puse la mano en el pecho y solamente le dije una palabra. Papi, Jehová está contigo. Y ese hombre en ese mismo instante sintió el poder de Dios. Comenzó a respirar. Comenzó a hablar. Y entonces no solamente eso, que dice que él fue a testificar, o sea, fue al médico a investigar cómo estaba la presión y le dijeron, tu presión está como la de un bebé. ¿Tú me entiendes? Entonces el hombre de ahí comenzó a ir a la iglesia en lleno, comenzó a llenarse de fe, a buscar más a Dios, está entregado, es un guerrero, él busca la presencia de Dios día y noche, cada día más, hermano mío, porque ¿qué? Tenemos que experimentar lo sobrenatural de Dios, amén. Estas señales le seguirán a los que creen en su nombre, amén. Gloria a Dios. Entonces yo le solto a todo aquel que nos está mirando que para Dios no hay nada imposible. Amén. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Amén. La Biblia dice que solamente que con un granito de mostaza tú le dices a la montaña, muévete al otro lado y la montaña se moverá. No es la montaña, que es lo que pasa que cuando tú declaras la palabra, sea que tu hijo esté enfermo, amén, sea que tu hija o cualquier familiar tuyo, aunque esté enfermo, tú declares que él se va a sanar y así va a ser en el nombre de Jesús. Dios mío, tú estás poderoso, Señor, tú estás fuerte. Entonces tú me estás diciendo que pudiste experimentar en esta situación el poder de Dios. Oraste por tu padre en una circunstancia en la que viste a tu padre prácticamente muriendo. ¿Qué sentiste en el momento en que aconteció el milagro? Queremos hablar de esto porque hay personas que se le está alimentando la fe para que ellos sean utilizados en milagros. Bueno, mi hermano, yo sentí en verdad que Dios es real. Es real porque ¿qué? Algo de lo que más me llamó la atención en estos caminos fue el poder de Dios y la evidencia de sus milagros que él hacía. Entonces me fui llenando de fe. ¿Tú me entiendes? Entonces me sentí bien al ver que mi padre recibió la sanidad a través de mí. Yo siendo nuevo creyente. Me llama la atención, eras nuevo creyente, espérate. Me llama la atención algo que dices, que te fuiste llenando de fe, pero fue leyendo los milagros de Jesús. Sí. Hay personas que sienten que tienen el don de sanidad, pero tienen que estudiar más la vida de Jesús. Gloria a Dios. Porque según tú veas cómo se movía el maestro, así te vas a empezar a mover. Dios mío, siento la presencia de Dios. Hay gente que no han podido emprender su ministerio de sanidad porque no saben cómo se movía el maestro. Dios mío. Necesitas aprender lo que hacía el maestro, porque él mismo dijo de su boca que haremos cosas mayores. Quiero saber algo. En el momento en que hiciste la oración, ¿sentiste algo especial? ¿Sentiste algún mover, algo físico, algo espiritual? ¿Qué sentiste? Bueno, mi hermano, desde que yo estaba de rodillas orando, yo sentí el fuego del Espíritu Santo. Yo estaba lleno ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, o sea, antes del milagro, espérate. Él no está hablando de que la llenura vino mientras él oraba. Dijiste, oye, me gustó esa respuesta, cuando yo estaba de rodillas. O sea, gloria a Dios. El asunto de poder producir un milagro no es en el momento del milagro, sino en el momento antes, Dios mío. O sea, una vida de intimidad, una vida de oración, una vida de rodillas va a producir que cuando tú camines se produzcan los milagros. Wow, Dios mío. Amén, amén. O sea, que el secreto está en la oración. Sí. Esto está muy fuerte. Está muy fuerte esto. Jesús oraba para no orar. Jesús, antes de hacer algo, él oraba de madrugada para manifestarlo en el día. Muy fuerte esto. Gloria a Dios.
Entonces hay gente que tienen que buscar primero, amén, en lo secreto, para que su Padre que esté en lo secreto lo recompense En público. Y así se efectúa el milagro. Amén. O sea que la recompensa en sí no tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es una recompensa. Hay personas que oran en la madrugada pensando que en público lo que Dios le va a dar es 1 millón de pesos. Y Dios quiere entregarte algo mayor. Wow. Y que cuando tú le pongas la mano al paralítico, gloria a Dios, el paralítico se pare. Gracias, Espíritu Santo. Cuando le ponga la mano al muerto, el muerto se levante, Dios mío. Que cuando le ponga la mano al que tiene cáncer, reciba sanidad, Dios mío. Cuando le ponga la mano al estéril, la estéril pueda quedar embarazada, Dios mío. Esto es muy fuerte. Así es. Luego de esta experiencia que viviste, este milagro que Dios hizo, ¿cómo ha sido tu vida de oración, tu vida de búsqueda en la presencia de Dios? Bueno, hermano mío, yo cada día he anhelado más y más de Dios con hambre. En un momento sí tuve mis dificultades, nuevo creyente, cada nuevo creyente, cada persona tiene su alta y su baja en estos caminos, pero a veces los procesos te permiten a que tú te acerques más a Dios. Entonces tuve un momento de baja, pero ahora, hermano mío, ya tengo más hambre que antes. He visto más cosas más sobrenaturales. ¿Tú me entiendes? Que la que yo vi en ese momento. Dios. Entonces me acuerdo yo que yo hacía, sigo haciendo silicio en la iglesia, oraba en la iglesia para ver el que me buscaba en mi casa no me encontraba, porque eso era de monte e iglesia. Eso era una comunicación con Dios constantemente. Una ocasión me llama un profeta, amigo mío, hermano. Entonces me toca el puertón de la iglesia. La iglesia tiene un puertón y me llama. Mira, me dice, siento de parte de Dios que vayamos a orar a un hogar. Entonces en ese hogar se practicaba el prostíbulo. La gente fumaba hierba, la gente hacía muchas cosas raras ahí. Cuando él toca la puerta, la gente está asustada porque no sabe quién va a estar allá presente. Entonces dijimos los cristianos, desde que comenzamos a orar, gente botaron resguardo, gente recibieron liberación ante el poder de Dios, porque para Dios no hay nada difícil. Amén. Entonces hay que alimentarse lo que es el ayuno y la oración. Amén. Y cada día fundamentarse en lo que es la palabra de Dios, porque yo me llené de fe estudiando la historia de Jesús, su trayectoria, su milagro, la sanidad de la liberación que Él hizo aquí en la tierra. Amén. Porque hay que atesorar esa promesa de que su nombre haremos mayores cosas de las que Él hizo en esta tierra. Entonces, hermano mío, Dios nos entregó victoria, se convirtieron almas ese día. Santo Jesús. La gloria sea de Dios. O sea, que aún después de esto, que pudiste levantarte y adquirir, buscar más a Dios, pudiste ver más manifestaciones. Y vemos que lo que estás diciendo que pudo reforzar esto fue el ayuno, la oración. Sí. O sea, hay personas que no han empezado a ser usados por Dios. No es porque Dios no lo quiere usar, sino porque ellos no han pasado tiempo en la presencia de Dios. Quiero que le des una palabra a las personas que quizás son nuevos creyentes, así como tú lo eras, y piensan que no van a ser usados por Dios. Dale una palabra a ellos para que activen su fe. Wow, Dios mío. Amén, amén. Quiero decirte de que no importa tu estatus social, que no importa que tú tengas mucho conocimiento. Amén. Porque la Biblia habla que Dios escogió a gente incapacitada para usarla y manifestar su gloria, como a Moisés. La Biblia dice que Moisés era tartamudo, pero lo escogió para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No importa, gloria a Dios, en esta hora, no te sientas al menos, amén, que con el menos, amén, indicado, con lo que la gente ven a hacer a la izquierda, Dios usa a esa gente para manifestar su gloria y su poder, porque la Biblia dice que Dios busca a lo más vil y a lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. La Biblia dice que Pedro era un hombre del burgo y manifestó el poder de Dios.
Amén. Dice la Biblia que solamente con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban, los endemoniados eran libres, el que estaba paralítico recibía, amén, sanidad, se levantaba. Todo aquel que estaba enfermo, amén, Dios lo puede hacer contigo. Activa tu fe, amén, que Dios no tiene límite para manifestar su poder. Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero dejar al guerrero. Amén. Poderoso, poderoso lo que Dios está hablando. Alguien tiene que motivarse a orar por un enfermo. Alguien tiene que motivarse a hacer un acto de fe. Pero antes de orar por el milagro, procura tener una vida de intimidad con Dios, una vida de oración, una vida de búsqueda. Porque el Dios que busca en lo secreto te va a recompensar en público. Esto fue otra entrega de Excelencia Cristiana Televisión. Ahora en tu segmento, El Hombre de los Milagros. Dios te bendiga y Dios te guarde.